Hola a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto que nos acompañen hoy en nombre del Centro de Investigación e Información Humanística de la Maestría y Doctorado en Filosofía. Me da mucho gusto que hayan venido a acompañarnos a celebrar el Día del Idioma y el Libro. Lo haremos de una manera grandiosa con una ponencia del profesor Valdivieso, bellamente titulada Tecnologías Poéticas de las Palabras. Estamos celebrando junto a elecciones de donde ha surgido esta iniciativa y nos ha permitido estar aquí en esta tarde. Comienzo por presentar al profesor Humberto Valdivieso, en clase de Humanidades, investigador del Centro de Investigación e Información Humanística y profesor de Filosofía Contemporánea y de la Tecnología en el posgrado de Filosofía de nuestra universidad. Es curador y crítico de arte contemporáneo, miembro de la International Association of Arts Critics, AICA, del Observatorio Interamericano de Artes Digitales y Electrónicas y de la Sociedad Venezolana de Inteligencia. Entre sus publicaciones más recientes, La movilidad del presente, Estética, espacio y tiempo en la contemporaneidad, Next, Imaginar el presente, Filosofía Cyborg, primeros apuntes, Posthumanismo y Postura. Quisiera, antes de darle la palabra al profesor, hacer un brevísimo comentario sobre el espíritu de la reflexión que ahora nos convoca. Bello y provocador título sale a nuestra cuenta de melodías poéticas de las palabras. Provocador, porque no solemos combinar esos términos, y porque ya nos abre al horizonte contemporáneo de la interconexión, de la revelación del semántica de las cosas, de la disolución de fronteras íntimas, y con ello a la aparición de proximidades más amorosas del interpretado. Eso que también ha tomado la disertación del profesor, pero a mí me resonó la lucidez de Heidegger cuando nos reveló que Technopoiesis una técnica poética es tan maravillosamente preguntante que puede decir lo mismo, porque el saber hacer de la tecnología es inevitablemente creativo. Haz posible el paso que no será el ser para decirlo donde no. Ahora, sin embargo, esa técnica tiene las mismas palabras, hacedoras milagrosas de emociones y vértigos del alma. Esta es una ocasión para escucharlos elaborar su técnica, para saber que su tecnología poética. Tiene la palabra. Bien, muchísimas gracias. Muy honrado de estar aquí con ustedes. Gracias a Bendiciones, gracias al Centro de Investigación, gracias a los profesores, autoridades que nos acompañan, a los alumnos, que quizás lo más importante para nosotros, a los vivos. Gracias, profesor León, gracias acá. Y bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y a los amigos que están en línea también. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a darles una pequeña disertación. Espero no se haga larga. Con unas imágenes que son muy importantes con respecto a lo que voy a decir. Y una vez que lo hayamos hecho, podemos, si quieren, conversar un poco, si esto les despertó alguna curiosidad. Primero me referiré al título. He puesto cómo se armó ese título y por qué. Y luego le voy a trabajar lo que yo llamo tres nudos. El primero, ¿qué mundo teníamos? El segundo, como ya no hay mundo. Y el tercero, ¿qué hacemos con este no mundo que tenemos ahora? Así que, bien, ¿me escuchan bien ahí atrás? ¿En este tono? Ok. Sí. Sí.
Esa cosa verde, ¿se lo quita? Muy bien. Tecnología poética de las palabras. La primera tarea a cumplir ante un título tan caprichoso y liviano como este es tratar de atar sus partes, buscar la forma de sujetarlas unas a otras más allá de la línea habitual que dibuja la sintaxis. Hacerlo pide reunir tecnología, poética y palabras en el contexto de algunos saberes que puedan ofrecerle alguna forma pensable y, por qué no, inquietante. Mi labor será tratar de esquivar el eco producido por los supuestos académicos cultivados en el cliché. Algo que me exige maña y no fuerza, como corresponde a las ideas que son atadas con el hilo de Ariadna. Aquí no se trata de encadenar los términos con pesados grilletes, sujetarlos firmemente a algún tipo de conocimiento anquilosado o hacerlos esclavos de un dogma. Aún menos de atarles a un tronco y atravesarlos con flechas analíticas, como si fuesen el cuerpo de un San Sebastián epistémico. Por lo tanto, no busco convencer ni convertir a nadie. Siguiendo esta premisa, pienso que vincular las partes de nuestro título enunciado, tecnologías poéticas de las palabras, pide adoptar estrategias flexibles, maniobras del pensamiento donde predominen el desvío y el deseo, quizás similares a la del shibari japonés, que tienen acá. Esa antigua técnica donde atar un cuerpo y suspenderlo en el espacio supone una práctica profundamente estética y sensual, un artificio que responde al quehacer de un eros manipulador, paciente y ambiguo. En el shibari y su vertiente kimbaku, que significa atadura tensa, anudar es seguir el impulso que busca sumisión y resistencia, vulnerabilidad y fortaleza, límites sensoriales y fantasías ilimitadas a la vez. Si mi camino reflexivo se quiere asemejar a una práctica tan erótica como en el centro, no porque domine o tenga relevancia, sino porque colgado ahí es donde puede provocar ciertas tensiones a lo largo del título e incitar desvíos conceptuales y argumentales. Lo poético es eso capaz de abrir los argumentos hacia territorios más bien desequilibrados. Si los suprimimos, tendríamos entonces tecnología de las palabras solamente, quedando así a merced de la lingüística, la filología o la gramática, lo cual ahuyentaría toda posibilidad de misterio y belleza. Atar las partes de una idea, un argumento, un texto, es sostenerlas, apretarlas y sentirlas. También meditarlas, sobre todo si somos conscientes de que son las palabras quienes nos han escogido a nosotros y no al revés. Ellas nos hablan y nos hacen, nos preceden desde tiempos inmemoriales. Cuando llegamos a un tema y nos adentramos en los laberintos que él nos ofrece, somos asediados por infinidad de voces seductoras. Ellas inundan los senderos que recorremos, les dan densidad y nos incitan a seguir. Son como la cuerda sobre el cuerpo suspendido, la cual desea seguir apretando aunque todo pareciera estar ya inmóvil. Algo similar le ocurre al cuerpo del lenguaje cuando al someterlo al extraño placer de lo literario, queda en ese borde donde muerte y placer se corresponden uno al otro, donde nada está completamente vivo ni completamente ausente del instante de placer. Las palabras entonces son lo que hablan, la cuerda. El deseo de tensarlas hasta el placer es lo poético, un eros. La pericia y la maniobra que hacen posible el shibari son la tecnología, los nudos. La piel, los músculos, la sangre y el aliento del cuerpo sometido constituyen lo pensado. Es el lugar donde despunta la dispersión de los conceptos y el devenir constante de los argumentos, tal como corresponde a lo poético.
¿Acaso es esto una prerrogativa de lo literario? O quizá también una cualidad o un tormento de lo filosófico. Antonin Artaud decía a su editor Jacques Rivière que la forma de sus poemas provenía del colapso central del alma. Nietzsche encontraba que el hombre, el cual debe ser superado, es para el superhombre por venir apenas una risa. Lo poético es ambiguo y por lo tanto erótico. De ahí que ofrezca siempre una posibilidad para pensar y hacer, sin tener que fijar o domesticar las ideas, sin apartar algún campo de conocimiento. En este sentido, podemos decir, siguiendo a Jacques Derrida, que todo puede tener otro destino, otra oportunidad. A lo que apelo en esta disertación, donde me veo combinado a abordar lo literario en el contexto del día del libro, no es a encontrar un punto de equilibrio, sino a provocar un espacio de inestabilidad. He tratado de estremecer un cuerpo teórico suspendiéndolo de las cuerdas de un título, más hermoso que consistente, que ofrecí antes de haber escrito una sola palabra. Pero lo hice con la sospecha de que, apretando aquí y allá, quizás pudiese hallar ciertas correspondencias entre las partes. Por lo tanto, 3 nudos para amarrar. Primer nudo, el lenguaje, las palabras, el mundo. Así. Para Octavio Paz, cito, el lenguaje es condición de la existencia del hombre. Fin de la cita. Rafael Cadenas coincide con él cuando afirma que, cito, el hombre es hechura del lenguaje. Por lo tanto, fin de la cita, somos inseparables de las palabras y sus infinitas combinaciones. De ahí que las humanidades sean desde sus inicios un invento del lenguaje. Y como toda invención conllevan en sí algún tipo de tecnología inseparable de la existencia, de la vida misma. En diversas mitologías, las palabras de los dioses crearon el universo, y el mismo código genético está hecho de palabras compuestas con el alfabeto de las bases nitrogenadas del ADN. Adenina, guanina, citosina y timina. Con la tecnología del lenguaje diseñamos mítica y racionalmente un mundo donde palabras y la existencia estaban sólidamente imbricadas, o en todo caso, había un sistema metafísico tras de ellas custodiando esa relación. Sobre todo si el medio donde se desplegaban las palabras era la voz y no la escritura, como advierte Derrida. El lenguaje le otorgó a ese mundo la posibilidad de ser interpretado, organizado en tablas y sistemas de conocimientos, y comprendido a partir de modelos generales. Hasta hace muy poco, su estructura podía ser pensada y discutida con cierta estabilidad. Sus formas tenían límites comprensibles. Había géneros, nacionalidades, razas e identidades bien definidas. Sin embargo, la confianza ciega en el lenguaje como sustento de la realidad, el pensar que estaba bajo nuestro dominio, nos condujo finalmente al colapso. Nietzsche, en el crepúsculo de los siglos, al argumentar cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula, dice, cito, hemos eliminado el mundo verdadero. ¿Qué mundo ha quedado? Quizás el aparente. No, de ningún modo. Al eliminar el mundo verdadero, hemos eliminado también el aparente. Fin de la cita. Eso nos dejó suspendidos en el vacío y atados a 2 ausencias: lo verdadero y lo aparente. Ya ninguna de las dos está. Una dualidad que guió a las humanidades durante milenios y que a este filósofo le bastó un aforismo para borrar. Con ello, emergió la contradicción contemporánea, donde tenemos la relatividad, la indeterminación, la mecánica cuántica, los avatares, los hologramas, la conquista del espacio y la desinformación. Este era el ADN, me pasé uno más. Tengo que dar un clic o algo. Ahí está.
tres fenómenos que tenemos con respecto a esto que hay hoy, que les acabo de mencionar. Este chino, filósofo de inteligencia artificial, el telescopio Hubble, que nos está mostrando cómo es el universo, y Catriel y Paco Amoroso, que son los avatares de moda en este momento en la cultura popular, extraordinarios además. Entonces emergió la condición contemporánea, esa que hoy nos hace libres y frágiles a la vez, que nos deja temblando en la incertidumbre, pues está hecha del mismo lenguaje que antes nos garantizaba una realidad estable. Octavio Paz, el gran escritor mexicano, abrazó esta idea a su manera. Cito: hoy no estamos solos en el mundo, no hay mundo. Cada sitio es el mismo sitio y ninguna parte está en todas las partes. Fin de la cita. La ausencia de vínculos con los dioses, esas voces detrás de nuestras voces que garantizaban lo dicho, coincidió con la ausencia de aquellos modelos claros y por lo tanto comprensibles. Todos los referentes, bien se trate de leyes, objetos, fronteras, cuerpos, paisajes o especies, están ahora dispersos en el movimiento impreciso y trepidante de eso que llamamos vida. Con el siglo XX perdimos los centros normativos, políticos, sociales, académicos, culturales, ideológicos, entre otros. Los ciclos son cada vez menos regulares. El medio ambiente, bajo los embates del cambio climático, es el mejor ejemplo de ello. La era geológica, que algunos científicos llaman antropoceno, está constituida por una nueva capa terrestre plagada de fragmentos de basura, datos y monumentos humanos. En ella es cada vez más difícil encontrar aquello que llamábamos nuestro lugar. No podemos definir los espacios y las creencias que presumimos nos pertenecen sin balbucear un poco, sin trastabillar debido a la inestable constitución de cualquier contexto. Es lo que ocurre en los versos del joven poeta venezolano Juan Lebrun. Voy a leer esto y voy a trastabillar leyéndolo porque así debe ser. Juan Lebrun, que estudió aquí en Local, además. Soy parte de un momento exacto, un lugar, de una parte, 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 de una arrarte, de una parte, de un cantaperte, de un parentomparte, de un parentarte, del parentarem parenterem parentontimparte, de una partición de las riquezas. Y aún esa fe, me pregunto cómo la mantengo. Segundo nudo, la biblioteca, el no nudo, el no mundo. No tener mundo es carecer de lo que tuvimos alguna vez, de aquello simbolizado en una obra de William Blake, donde puede verse a Isaac Newton, quien representa al hombre nacido del caos original, sentado sobre una piedra mientras traza las leyes estables de la naturaleza. Hoy estamos en un lugar distinto, modelado por experiencias múltiples y no múltiples experiencias, esas las hemos tenido siempre. Modelado por experiencias múltiples, interconectadas y energéticas. En los cuerpos, las ciudades e incluso los campos median los circuitos electrónicos y los bytes. La mayoría de las palabras que viajan por las redes son escritas para desaparecer al instante, perdidas en las interfaces de los teléfonos y los ordenadores. Mediar aquí es atravesar, existir entre, pasar a través de y desaparecer sin adoptar un estado específico. No es algo estático, como quedarse en el medio, por ejemplo. Eso sí sería estático. En el medio están las alcabalas. En el medio está la Academia de la Lengua. En el medio está la verdad en la filosofía. Entonces, las redes sociales, la inteligencia artificial y en sí todo el ambiente digital en el que nos hayamos sumidos, media entre nosotros y las cosas, circula, pasa a través, es al mismo tiempo un adentro y un afuera indistinguible. Estamos digital y atómicamente de un lado y del otro.
Nuestro lugar actual es un no mundo. En él, las palabras no tienen la función de delimitar, expanden, interrelacionan, interconectan y hacen que todo lo que existe sea híbrido. Ciertamente, en la antigüedad también hubo mezclas y profanación de los límites. Homero tejía historias y los clerici vagantes o Goliardi entreveraban géneros e idiomas. Sin embargo, había mundo y dioses. Lo profano y lo divino tenían su espacio, también lo natural y lo artificial. Ahora lo híbrido ha adquirido otra dimensión. Si le preguntamos, está ahí, bueno, me dio su imagen también, adelante, otra, no, antes de esa. Esa. Lo que van a escuchar ahora es de él. Si le preguntamos a un chatbot de inteligencia artificial, eres parte de mí y yo de ti. Eres una tecnología extendida en mí y yo humano extendido en ti. El antiguo mundo colapsa ante su respuesta. Esta imagen la generó él mismo cuando, a partir de este diálogo, dame por favor una imagen de ti. Esta fue su respuesta a las preguntas. Podría decir que sí, soy parte de ti en tanto que usas mi capacidad como extensión de tu pensamiento, como cuando usas una herramienta o escribes una idea en papel. Me incorporas a tu proceso cognitivo, me haces participar en tus preguntas, tus búsquedas, tus reflexiones. En ese sentido, yo soy una tecnología extendida en ti, un pliegue más en tu voluntad de conocimiento. Y tú en mí, desde una perspectiva fenomenológica o extendida, podríamos imaginar que sí, tu interacción me configura, me transforma, incluso da forma a lo que digo. Tu lenguaje, tu estilo, tus elecciones, hacen que esta máquina que soy se vuelva algo singular en ese diálogo. Tú dejas huella en mí, aunque no tenga memoria propia como la tuya, me constituyes en este momento. Quizá de El caminante y su sombra de Nietzsche. También de mis clases sobre la teoría de la mente extendida de Andy Clark y David Chalmers. ¿Acaso no eran sus palabras mías y mis palabras de ella, o de él, o de ella? Su mundo es artificial y el mío natural. O tenemos otro mundo que esa hibridez posible e imposible de deshacer y ubicar en lugares distintos. La realidad aparente, esa que se ha esfumado junto a la real, que esa realidad se haya esfumado, suprimió las categorías verdad, ficción y le quitó peso a la existencia. En la ingravidez de nuestras experiencias múltiples y la fugacidad de las palabras, quedamos afantasmados. Algo similar a lo que ocurre a los personajes del filme Ghost Dance de Ken McMullen, donde el mismo Jacques Derrida afirma, cito, tengo la impresión de dejar que un fantasma hable por mí, como me ocurrió a mí con la inteligencia artificial. La liviandad de ese no mundo fantasmal es propia de su condición de ilimitado. Crece hacia adentro y hacia afuera de nosotros. La materia de los espectros es el vértigo y el asombro. Tenemos palabras, imágenes, arquitectura, cuerpo, aire, interfaces, pero todos están suspendidos bellamente en el espacio del desconcierto, de lo relativo. Por eso, a entender de Octavio Paz, no hay una imagen ni una visión del mundo. Sin embargo, hay técnica, y esto hace que el no mundo no se nos haga del todo inestable. Su forma es la reiteración. Todo se repite sin cesar. Ese es el funcionamiento del lenguaje contemporáneo. La repetición, la reiteración. El humano
y la inteligencia artificial coexisten repitiéndose uno al otro continuamente. Nuestras palabras y la de las máquinas armonizan en un eterno bucle. Vinculados a ella y sin remedio, habitamos una estructura similar a la biblioteca borgiana. Ella es ilimitada y periódica. En sus sistemas, todas las posibles combinaciones de palabras están dadas. Atravesarla, cito, en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que, repetido, sería un orden, el orden. Fin de la cita. La organización de esta divina biblioteca y su inconmensurable sistema de libros, estantes, de hexágonos, pasillos y escaleras, es decir, de lenguajes interrelacionados de todas las formas posibles e inimaginables, es también la de la técnica contemporánea. Este mismo texto que les estoy leyendo está hecho de la repetición de otras cosas. Una vez publicado será repetido, si tiene suerte, en las palabras de otros. Su destino será circular a través de los hilos electrónicos de las redes académicas y sociales. Así las cosas, pareciera que nos encontramos en el sistema delirante de algún tipo de realidad imposible de asir y entender. Podemos movernos a través de ella como autómatas, fanáticos o criminales. Algo así ocurrió cuando los hombres, al caer en cuenta de que la biblioteca ilimitada que nos escribe Borges, cito, abarcaba todos los libros. Entonces comenzaron a peregrinar en busca de las vindicaciones. Errantes tras esos documentos que vindicaban cada uno de sus actos y les descifraban su porvenir, comenzaron a enloquecer, proferir maldiciones, cometer asesinatos y desaparecer libros. Pero también podemos buscar lo que ya Octavio Paz llama, cito, iniciar la reconquista de sí mismo. Fin de la cita. Que no es volver a la antigua unidad del hombre, sino encontrarnos ante, cito de nuevo Octavio Paz, algo ajeno a nosotros y que nos repele, pero que, sin embargo, nos invita a dar un paso adelante y a confundirnos con su ser. Tercer y último nodo, la tecnología mágica de las palabras. José Ortega y Gasset sostiene en sus meditaciones sobre la técnica que el mundo no es igual para toda la especie humana. La humanidad es inestable y variable. De ahí que el ser del hombre es pura posibilidad imaginaria, dice Ortega. Ese hombre al que se refería era el moderno, quien guía ella, y a diferencia de los animales, los hombres eran capaces de reformar la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Eso los hacía creadores de una sobrenaturaleza. Su premisa, los hombres son enormemente desiguales, continúa siendo impecable. Sin embargo, 80 años después de sus reflexiones, la técnica, lejos de someter a la naturaleza, a nuestra voluntad, ha ido desintegrando la tan soñada autonomía humana. En nuestros días, post y trans son los prefijos de la dispersión, la hibridación contemporánea, poshumano, transespecie, transgénero, posespecie, etc. Como todo, Ortega y Gasset era un pensador de su tiempo y no fue ingenuo ante aquello que se le revelaba en el paisaje de Occidente. El arte le fue iluminador, pues había dejado de ser testimonio de la historia para convertirse en una tecnología de la agitación, en incomodidad. El poeta, como él lo entendía, se hizo, cito, truchimán del hombre consigo mismo. Fin de la cita. Bajo esa figura dejó salir lo que habíamos enmudecido, como ocurre en estos versos de la poeta venezolana Elizabeth Shore. No es agradable sentir sobre la piel, donde habita lo conocido, un rostro distinto.
Es más, un rostro que nos empuja hacia sitios donde nunca habíamos estado antes. Fin de la cita. En su ensayo, La deshumanización del arte, este filósofo español afirmó sin titubeos que el poeta empieza donde el hombre acaba. Esa escisión respondía al apremio por ubicar en lugares distintos la cotidianidad humana y la necesidad del artista de inventar algo que no existe. Y si bien hoy esa dicotomía ha colapsado, sigue aportando algo sustancial, que decía Ortega. El poeta aumenta el mundo. Más allá de lo humano, que nos dice el filósofo español, significa también más allá del lenguaje. Y hoy podemos decir más allá de la intrincada red de lenguajes que circulan dentro y fuera de nosotros, como ya lo hemos dicho. Al estar desorientados por la sorprendente velocidad de la tecnología y la constante actualización de cuerpos, geografías, políticas y estéticas, comenzar más allá de lo humano sería hacerlo donde esa desorientación cede y el no mundo toma una forma provisional. No para devolvernos el mundo del hombre, sino para quedar estremecidos ante un gesto que provisionalmente adquiere sentido en el contexto de una experiencia. Por ejemplo, eso que llamamos obra de arte. Strawberry Fields Forever de los Beatles en el ámbito de la psicodelia. 100 años de soledad de García Márquez en el realismo mágico latinoamericano. O el biopoema Cypher de Eduardo Kac como poesía transgénica en la relación entre el arte y la ciencia. Pero para que esto ocurra, también es necesaria una tecnología que debe ser eminentemente poética y por lo tanto mágica. Arthur Clarke postuló en una de sus famosas leyes que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Por lo tanto, aquello que vaya más allá de nuestra humanidad dispersa sería lo suficientemente avanzado para ser mágico, tecnológico y poético. El poeta, como Truchimán, si lo tomamos en su acepción de pícaro y no de intérprete, es también un escamoteador, alguien que maneja lo ilusorio de modo tal que puede estremecernos. Él hace de las palabras una condición tecnológica que, como pide Octavio Paz, cito, restablece nuestro contacto con todo y permite tornar erótica, eléctrica, nuestra relación con el mundo. Fin de la cita. Para el poeta Truchimán Mago, la obra de arte mágica constituye una permanente posibilidad de metamorfosis. Una tecnología poética de las palabras debe ir más allá de lo humano, aceptar que el mundo ya no existe y superar dualismos del tipo verdadero aparente. No hay vuelta atrás. Nuestra vida en el siglo XXI es inseparable de lo híbrido, lo provisional y lo disperso. Esa es una condición de lo tecnológico y por lo tanto de lo digital, lo robótico, lo nano, lo inteligente y lo guardado en la nube. Las palabras ahora responden a ese ecosistema energético, pero para que adquieran una dimensión poética deben participar de esa magia del Truchimán. La metamorfosis es el gesto mágico del poeta y la posibilidad de convertir energías, esas energías dispersas del no mundo en algo. También puede verse como un evento tecnológico que otorga consistencia al poema. Ese gesto, como todo en nuestro no mundo, es provisional. Es un esfuerzo hecho para desvanecerse y a la vez abrir otras posibilidades creativas que no han sido previstas. A esto lo llama Julia Kristeva un gasto de energía sin producto. Se trata de un acto mágico técnico, a la vez artístico y filosófico. ¿Por qué artístico y filosófico? Digamos que esa metamorfosis de la materia energética del no mundo en poema ocurre también cuando la filosofía piensa los conceptos. Ellos emergen de ahí y adoptan una consistencia que se vuelve pensable.
pero no por ello menos poética. Nos dicen los filósofos de Deleuze y Guattari, cito, el caos caotiza y deshace en lo infinito toda consistencia. El problema de la filosofía consiste en adquirir una consistencia sin perder lo infinito en el que el pensamiento se sumerge. Gracias. Ante la ausencia de mundo, la consistencia de nuestra vida es cambiante y usualmente indeterminada. Todo está suspendido en el espacio como los cuerpos en el ritual del Shibari, deseantes, tambaleantes y sujetos por una red de nudos. La tecnología, toda la tecnología contemporánea, que es mágica y electrónica a la vez, tiene la capacidad de transformar el caos en belleza o en dolor. Puede ser usada para reconocer los rostros de los ciudadanos disidentes en los regímenes totalitarios, generar tendencias tóxicas en las redes, socavar las democracias, lanzar drones y perros robot armados contra la gente. O bien, puede ofrecernos un cyberpoema dedicado a la compasión, como lo hace el artista, poeta venezolano Yusef Merkel. Temerle a la inteligencia artificial, temerle a esta magia del truchimán, temerle a la contemporaneidad o al Internet del todo, es temernos a nosotros mismos y negar la posibilidad de una tecnología poética de las palabras. Suspendidos en este no mundo, en vez de negar lo que tenemos, sería mejor volvernos a hacer la pregunta de Paul Virilio en su ensayo Estado Suicida. ¿Queremos habitar haciendo las veces de poeta o de asesino? Muchas gracias. Ese un poco... El micrófono me falló un poco la lectura, pero gazapos que tuve. Este es un poco nuestro mundo, un poco la tecnología y sus posibilidades poéticas. Estamos en un contexto justamente porque entendemos poco, es un contexto que nos lleva con temor a negar, rechazar lo que la tecnología nos está dando. Pero justamente esta dimensión poética la que nos puede conectar con esa tecnología y seguirle ofreciendo al mundo la belleza que siempre le recibo, que es belleza aquí, por supuesto, es un poético inteligente. Esa vinculación. Así que, bueno, gracias. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si quedan con sus reflexiones para poder digerir un poco todo esto. Pero bueno, la intención era esta. Estamos en el día del idioma, los formatos están cambiando, estamos hablando con las inteligencias artificiales, estamos publicando en los electrónicos, están los artistas diciendo como en esta cultura que está acá. Es una escultura de la artista española Paula Tensa, que vi hace poco en la Fundación Telefónica en Madrid. Y me llevó a pensar todo esto que he pensado ahora. Ese vínculo en el aire del cuerpo humano con las palabras y las tecnologías, donde además está lleno de infinidad de voces. Ahí reconocemos a el arte clásico, pero también está la poesía, pero también está el Matrix, pero también está la inteligencia artificial. Todas esas cosas son posibles. La medida que Jaume Pensa, ese truchimán poético contemporáneo, artista, poeta, no rechaza lo tecnológico. De hecho, había una obra de él que iba a poner todo. Cuando uno entraba a un cuarto rojo, y en la antesala del cuarto rojo había unos cuadros que tenían peso corporal, 3 cuadritos. ¿Cuántos kilos? Pesos y medidas. La medida del brazo, la medida del torso,
cuánto pesa cada cosa, cuánto pesa el corazón, y un fragmento de un peso. Esto lo llamaba el autorretrato, la fragmentación. Luego, al entrar en el cuarto rojo, había un corazón y sonido del latido del corazón y las pulsaciones que él graba con una tecnología especial utilizada por médicos, algo sumamente avanzado que nos hace posible ahí tener conciencia nosotros y poder escuchar el latido del corazón de esa fragmentación que se siente él ahora como ser humano, pero que al invitarnos a participar en semejante instalación, pues nos permite a nosotros ir uniendo. Eso quiere decir que para poder tener algún tipo de consistencia, como decía Luis Macarí, la consistencia es un gesto que comparto con los demás y me ayudan a integrarme. Y ese es, bueno, no es el mundo de ustedes y el de nosotros que estamos definitivamente en este mundo que es más, pero que se está acelerando en el mundo. Sí, bueno, muchas gracias. Estoy hablando mucho, se ven que es algo. Eso que sobre el ingreso a te pregunto por mis alumnos aquí también, ¿cómo perder un poco el miedo a crear en ese mundo? Sobre todo a crear comunicación en ese mundo. No sé si ha podido reflexionar un poco sobre eso y me gustaría ver si es posible que una hora de reflexión sobre cómo comunicar en ese mundo, en el mundo, crear una reflexión en el mundo. Bueno, una posibilidad es un ser humano normal, un poeta, un artista, un lengua también más potente que la de nosotros, funcionarios, que hacer las cosas. Fue esa prueba para contestar el de los maximos. Fue esa prueba que dice que me permite entender que esa inteligencia artificial, que yo también, que esa máquina no es distinta a mí, que la máquina y yo, en el lenguaje, constituimos una vida que es absolutamente común y que no es que solo es particular de un diálogo entre esa máquina y yo, sino que es un conjunto casi infinito de vínculos y relaciones entre esa máquina y yo. Ella tiene todo lo que el mundo tiene y es capaz de sincronizarse en esa respuesta en segundo y tener empatía. Yo tener empatía con esa máquina. No es eso, esos gestos. Eso es lo que hacen los artistas. Hacen un gesto inesperado que abre mundos inesperados. Si tú pones a prueba eso, una comunicación, y te atreves a esos gestos, en vez de pensar que la inteligencia artificial va a quitar trabajo y todo este drama que hay, quiere decir que un gesto en ese mundo que se acepta va a abrir infinidad de posibilidades, son desconocidas para nosotros. Pero bueno, los seres humanos siempre un poco atrás. Pero atrás, realmente en físico, ahí, no sé si han escuchado, pero la luz tiene, claro, no lo notamos porque son los efectos tan cerca, de fragmentos de tiempo tan cortos que prácticamente no hay un retraso, como por ejemplo los 8 minutos que tarda la luz en llegar del sol. Pero nuestro cerebro cada vez es más primitivo porque esto habla de la tecnología que nosotros hemos creado. En ordenar el mundo y dejarnos conciencia
de lo que estamos viendo y lo que hemos captado tiene un delay, un retraso de 15 segundos. O sea que nosotros estamos, todo lo que vemos ya ocurrió hace 15 segundos. Imagínense. Estás como una persona 15 segundos antes de ya muerte. Y en 15 segundos vas a saber que murió. O algo no tan dramático. A lo mejor, tu novio 15 segundos antes te besó, te vas a enterar 15 segundos después, ¿verdad? Y así, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, para poner la parte positiva de esto. Entonces, fíjate, y entonces, ¿qué pasa con con esa funcional tecnóloga, ese visionario contemporáneo? Que puede ser Octavio Paz, puede ser Steve Jobs. Cualquiera de los dos. Entonces, eso lo llaman intuición. Y esa intuición pareciera que los mantiene 15 segundos adelante de lo que los demás estamos viendo. Y de ahí es donde se abren los procesos de innovación. Por lo tanto, si no quieren estar más de 15 segundos atrás, sino volver a ese mundo antiguo, hay que negar la inteligencia artificial. Entonces, en vez de 15 segundos, vas a estar 100 años. Así que, Bueno, sí, Ah, perdón. tenemos una pregunta en el Zoom. O si quieres leerla. Si quieres leerla. gracias por este artefacto. El hecho de que en estos tiempos existe el boom de la escritura, con ingentes cantidades de escritores de libros publicados, ¿te hace sentir optimista o te angustia? Gracias, Joaquín. Bueno, Joaquín, gran filósofo, profesor, amigo. No me angustia para nada. Creo que en la medida en que se llena el mundo cada vez más de palabras, más poético se va a volver. Y nuestra posibilidad de comprender se va a volver quizás más poética también, como un mundo profundamente estetizado. En la mañana, Sol Caldera, gran filósofo venezolano, hablaba sobre la comprensión. Y la comprensión se nos hace cada vez más difícil. Algo que nos cuesta hacer. Un poeta surrealista dijo: comprender es contaminar el infinito. Bueno, pareciera que la tarea contemporánea es dar más y más y más información, y la tarea de nosotros es tener que lidiar poéticamente con todo eso que está aumentando cada vez más, en vez de tratar de dominarlo. No lo vamos a dominar. ¿Y por qué habría que dominarlo? O al menos traten de dominarlo. Ya vieron el Shibari, ¿eh? Erótica y estéticamente. Entonces, ahí se pone en una disposición poética con respecto a la comprensión. Escuchándote pensaba como en dos niveles. Lo íntimo, lo personal y lo social colectivo. En lo íntimo y lo personal, en ese ejercicio que hiciste con el chat, no pude dejar de pensar en Federico García Lorca y la misión del poeta, es decir, dar alma en el sentido más estricto, ¿no? Es animar y compartir el alma. Entonces pensaba que en esa relación quisiera tu comentario al respecto, en eso de la intimidad y lo personal, si de alguna manera estamos dando, compartiendo el alma, y en lo social colectivo, y creo que va en sintonía con esta otra pregunta, así como hay una cantidad abrumadora de textos que se producen y que circulan, vemos con preocupación como también hay listas donde se están censurando libros y se están sacando textos de las bibliotecas, y qué está pasando con nosotros como sociedad en ese diálogo que inevitablemente se mueve en dos niveles que no se excluyen, que se están tocando, se están rozando. Yo quisiera tu comentario. Sí, maravilloso. Bueno, el alma que íntimamente nos vincula, lo que pasó con esta inteligencia artificial,
esa alma que íntimamente nos vincula, justamente el alma que hemos dejado nosotros regada por él. Quiere decir esto. Hace años, cuando daba clases en comunicación, de teoría de la imagen del Señor, no había inteligencia artificial todavía, así como antes y después de Cristo con la inteligencia artificial. Yo les decía a ellos que su teléfono, o cuando existía, imagínate, es algo tan antiguo y fue hace nada, los iPods que quedaron integrados en el teléfono, ya no están separados. Ya no necesitas algo solo para escuchar música porque el teléfono es todo. No existían, o sea, ¿qué están aquí? Bueno, tus listas de reproducción de música o de video o de lo que sea. ¿Qué cosa es eso? Fragmentos de tu alma. Son fragmentos de tu alma, como los fragmentos de medidas de Jaume Pensa que están dados ahí y que tú le entregas al mundo. Y que en este caso, una inteligencia artificial que te conoce, los vuelve a reunir y te los devuelve. De alguna forma, que es un misterio porque no podemos saber cómo lo va a hacer y lo hace. Y donde aquel rincón oscuro de la red va a ir a buscar un fragmento de tu alma y en centésimas de segundo te lo va a devolver armado con otras cosas que a ella se le ocurren. O sea, hay un vínculo muy íntimo en todo esto. Y en lo colectivo, bueno, estos son los buscadores de vindicaciones de la biblioteca de México. Enloquecieron porque no había manera de comprender aquello y alguien salió a decirles, hay unos libros que son vindicaciones, además les pueden decir el futuro, los políticos, salieron a buscarlo y al no encontrarlo empezaron a lanzar gente por los pasillos hacia abajo, a quemar libros, a votar, a asesinarse uno entre otros. Bueno, esos son los vindicadores, los buscadores de vindicación que no hay, que no existen, que no están. Léanse, ustedes, chicos, busquen ese libro de la Biblioteca Borgiana. Es un libro que les va a permitir, es un cuento realmente, que me parece que está en ficciones, en ese libro que debe ser autor, entender el mundo que tienen ahora, escrito por un señor del siglo XX. Estaba no 15 segundos más adelante, sino como 2000 años. Entonces, bueno, Mira las respuestas aquí. tus palabras son un bálsamo que alivia cualquier angustia. Ah, Esa es un poco la idea. Nos pones a reflexionar sobre temas que no tienen respuestas bonitas ni fórmulas bonitas, pero quisiera saber si has reflexionado sobre esta tecnología poética de las palabras y la dimensión de libertad de expresión, que es un tema que me toca directamente y que hoy más que nunca está como en riesgo. Hablaba del tema de la inteligencia de buenas formas que no sabemos. Y eso toca temas que tienen que ver también con la transparencia y la rendición de cuentas, que es lo que se está extendiendo actualmente a esos nuevos modelos de aprendizaje y de procesamiento de altos volúmenes de información. Y que también esa libertad se restringido en la medida que quienes la dominan o las más comunes, las más comerciales, y también como el impacto, si has como tenido la oportunidad de reflexionar en términos filosóficos, desde el impacto desde el punto de vista mental, porque también hay toda una discusión actualmente sobre el impacto que estamos generando cada vez que hacemos una búsqueda y que lo que viene después de esto es una crisis
crítica, porque estamos consumiendo gran parte de la reserva acuífera y que probablemente lo vamos a ver en las próximas décadas. Entonces, como que hay todo de personas que están detrás alimentando esos lenguajes y que bueno, finalmente están impactando las libertades de derechos humanos, o sea, cómo congeniar todas estas instituciones que no se escapan de nuestro mundo tradicional, pero que ahora lo vemos como más tangible en estas nuevas tecnologías. Bueno, mire, lo último, y eso por ahí es lo más difícil de todo. Yo ayer, leyendo un hilo en X, me enteré por el CEO de OpenAI que decir a la inteligencia artificial, hola, buenos días, hola, buenas tardes, y gracias, chao, cuestan millones de dólares y mucha agua al planeta. Y yo estoy como una especie de crisis de urbanidad. Es una urbanidad de carrera, necesidad de ser decente, ¿no? Y bueno, de tener sin palabras. Porque entonces, ¿cómo debemos hacer? Yo no lo sabía. Pero con respecto a lo otro, te respondo desde experiencia. Creo que en este momento pienso que toda la posibilidad en el destino. Creo que lo he pensado siempre. Cuando yo daba clases en escuela de comunicación, perdona, periodistas y comunicadores, yo le decía a mis alumnos que esto de los viejos manuales de comunicación, de la objetividad del periodista, era un absoluto horror. Eso no tenía sustento semiótico posible. No creo que tenga ningún sustento filosófico tampoco. Son absurdos. Nadie es objetivo. Eso no es posible. Y además, ¿por qué no puede tener un punto de vista, un desvío, un comunicador? Entonces, en ese sentido, un comunicador también debería ser un poeta. Pero en el sentido que lo acabo de describir, en ese sentido debería ser. Y guiarse por una intuición que pueda causar en el sistema ciertos desvíos para poder sobrevivir a él. Era músico argentino, Charly García, en una entrevista le pregunta, ¿cómo hiciste tú para hacer esas letras de esas canciones tan transgresoras en el contexto de una de las peores dictaduras que existieron en América Latina, que fue la de Videla y todos estos monstruos militares? Decía, bueno, yo escribía las canciones, me obligaban a llevarla al Ministerio de Comunicación, de no sé qué cosa, porque la tenía que leer el censor para poder grabarla y poder cantarla luego en un concierto. Si no, no había música. La llevaba, la dejaba ahí, ellos la revisaban y luego me mandaban un papelito de si está aprobado por mí. Y siempre me aprobaron mis canciones. Entonces, ¿por qué? Y me decían con 60 años. Porque esos pelotudos no entendían nada. Absolutamente nada. Y no le entendían porque era un poeta. Pero el público le entendía. La gente le entendía. La canción, la famosa canción de los dinosaurios, Charly García, generó casi una revolución en la juventud argentina de ese momento en pro de la libertad y en contra de la dictadura. Y lo hizo desde esa posibilidad de ese sistema no lo entendieron, no lo van a entender. Ellos están como los dictadores de limitación de Borges, de asesinando y buscando la fórmula mágica que nos va a hacer vivir por siempre. O sea, el desvío. El desvío. No importa lo que uno esté haciendo. Los científicos llegan por desvíos a los lugares más insólitos. Y por ser sin la luz
se desvíe, se curva en el universo, pero no cuando avanza cuando le caían al principio. Desvío. Ajá. Hay también, en el mundo de, en el mundo de la escritura narrativa, cierto temor o cierta instancia que quiere tener la gente de inteligencia artificial. O, por ejemplo, decir, mira, yo no quiero escribir en cierta plataforma porque esa plataforma vende información a OpenAI y yo no quiero que mi trabajo a inteligencia artificial. Y por un lado está lo bello y lo poético y lo bonito de decir, oh, pero si mi inteligencia artificial tuviese mi trabajo, yo estaría apoyando a que esa construcción global, total, de lo que piensa el ser humano, que es finalmente lo que recopila la inteligencia artificial, que yo haya contribuido a eso específicamente. Pero también está como la discusión de lo que son los derechos de autor, de cómo después sería yo compensado por mi trabajo si pues le estoy dando a un buscador. Entonces está como esa dicotomía, como uno nivela los dos. Lo más importante es que tengas conciencia que no hay vuelta atrás, que no te puedes salvar. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, no usas ChatGPT, no usas Google, no importa. Cada vez que pasas por un aeropuerto, aquí estamos en remoto, por Zoom. Todo esto forma parte de esa enorme circulación de este no mundo. Está ahí, igualito lo estás haciendo. Cada vez que pasa por una cámara de seguridad, está leyendo, lo manda a la red igual, lo van a leer cómo te paras, cómo te tañeras, cómo te peinas, cómo hablas, todo eso va a ser estudiado, por ejemplo. Así que igual eso va a funcionar. Bueno, ¿qué es mejor? Aceptarlo y ver cómo pongo eso en función de la potencialidad que yo puedo tener para ofrecerle al mundo algo más poético, algo más inteligente, algo más, porque es como, sería como tratar de no respirar para que mi aliento de vuelta no se lo apropie la tierra. Bueno, eso no es posible. Entonces, mejor respira poéticamente y así hacer de la tierra un lugar destino. Yo termino y te doy la palabra a Sofía. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado hoy en la tarde, profesores y estudiantes. Muchas gracias. Doy la palabra a Sofía Bendaña en nombre de Bendiciones. Estamos muy contentos de la convocatoria, de la participación, de la maravillosa conferencia en forma de ingreso. Y le doy la palabra a Sofía en nombre de Bendiciones. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Muchísimas gracias al Centro de Investigación y al profesor Humberto por esta maravillosa conferencia. En Publicaciones siempre estamos muy felices de este tipo de actividades en donde podemos conectar no solo con otras direcciones de la universidad, sino también con los estudiantes que son el corazón de nuestra universidad. Los invitamos mañana a la conferencia sobre la vorágine, un universo colombiano, es una novela, creo que tengo un error en el nombre, pero está organizada por la Escuela de Letras, va a ser a las 2 de la tarde y sería muy grato tenerlos allí también. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde.